Estudiando las Escrituras. Este es un programa de convivencia con la palabra de Dios. Nuestro propósito es que la palabra de Dios llegue a los corazones de los oyentes y podamos ser edificados en el estudio de su santa palabra. Bienvenidos al programa de Estudiando las Escrituras. Reciba una palabra de bendición para usted y su familia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Los saluda el hermano Vicente Guardado. En este es su programa de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Ahora es la entrega número 8. Queremos darle gracias a Dios porque hemos avanzado en el desarrollo de este precioso estudio y no dudamos que el Señor se va a estar glorificando en cada una de nuestras vidas. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que ya se van a estar conectando a este programa de estudio bíblico. Queremos con ello estar llegando hasta su hogar después de un día de trabajo, después de un día agotador. Qué importante es que reflexionemos en la palabra de Dios. Es una bendición poder creer en la palabra. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna. Los judíos escudriñaban las escrituras, pero no las creían. Por eso Jesús les dijo: ustedes escudriñan las escrituras y desconocen que en ellas está la vida eterna. Ahora nosotros queremos estar estudiando esa bendita palabra. Hoy vamos a estar concluyendo lo que es el sermón primero de Pedro. Pedro, ustedes saben, fue el que se puso en pie para predicar este hermoso sermón que tiene 3 partes. La primera parte, Pedro lo dedicó a hablar del Espíritu Santo. La segunda parte del sermón lo dedicó a estudiar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tercera parte, que hoy vamos a estar concluyendo, la dedica para enseñar acerca del Padre. La doctrina apostólica es la que básicamente se quería establecer lo que se conoce como la Santísima Trinidad o la doctrina de la Trinidad. Normalmente se explicó primeramente lo referente al Espíritu. Allá utilizó por lo menos 3 citas en este sermón. Este tipo de sermones es lo que nosotros llamamos el sermón temático. Este es un sermón ejemplo de un sermón temático en donde el predicador Pedro utiliza 3 referencias. La primera referencia la toma del libro de Joel en el capítulo 2. La segunda referencia para la segunda parte del sermón la toma del Salmo 16, del 8 al 11, y la tercera parte la toma del Salmo 110, versículo 1. Y es así como nosotros podemos tener un ejemplo de un sermón temático. Ahora vamos a estar entrando a la tercera parte. Recordemos que la primera parte, Pedro, se la dedica a los hermanos judíos. La segunda parte se la dedica a todas las 12 tribus de Israel, por eso le llama israelitas. Pero la tercera parte se la dedica a los hermanos. Si nosotros somos analíticos y decimos, vemos los elementos, lo primero dice varones judíos. Luego en el versículo 14 va a decir varones israelitas. Pero en el versículo 29 va a decir varones hermanos. Ahí está hablando con aquellos que creen realmente en el Espíritu Santo y muchos de ellos ya estaban teniendo alguna experiencia con Dios. Por esa razón Pedro le llama hermanos, varones hermanos. Y la letra dice varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta ahí termina básicamente lo que es las tres partes de este sermón del apóstol Pedro a los presentes en Jerusalén. Oremos para que sea Dios quien nos esté bendiciendo, para que sea Dios quien nos esté iluminando y recibir de parte de Dios una respuesta. Oremos con fe, no dudando, porque el que duda no recibe, mas si creemos vamos a recibir la recompensa de Dios, que es la respuesta a nuestras necesidades. Padre que estás en los cielos, precioso Padre, amoroso Señor, estamos orando, Señor, en esta oportunidad para que tú, Señor, nos bendigas a través de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Santifícanos, oh Señor. Acomoda esta palabra a nuestra necesidad. Estamos conscientes de que tu palabra es importante estudiarla. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, a prestar atención para que tu gloria, Señor, para que tu honra, para que tu alabanza, Señor, para que tu poder se desarrolle en medio de nuestras vidas. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amadísimos hermanos, Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Vamos a entrar al estudio de esta palabra. Amados hermanos, venimos hablando, por decirlo así, de este primer sermón apostólico desarrollado por el apóstol Pedro. Recordemos que Pedro va a tener varios sermones a lo largo del desarrollo del libro de los Hechos. Encontramos por lo menos 4 sermones importantes que Pedro va a predicar. Y de este básicamente está hablando de algunos elementos doctrinales que él quería enseñar en primera instancia a los oyentes en este momento. Recordemos que Pedro quiere expresar en esta tercera parte de este sermón la obra del Padre. Recordemos que en la primera parte habló de la obra del Espíritu Santo. En la segunda parte del sermón dijimos que habló de la obra del Señor, de su obra milagrosa allá en Palestina, donde él anduvo predicando en todas las regiones de Galilea, de Perea, de Judea, de Samaria, de allá cuando se fue al retiro a Sidón, anduvo por Decápolis y por todas esas regiones, anduvo haciendo milagros y maravillas. Pero dentro de todo esto, Pedro destaca la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero ahora va a destacar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el primer momento estuvimos hablando de la resurrección expresada en base al capítulo 16 de los Salmos. En esta tercera etapa nos va a hablar de la obra del Padre resucitando a Jesucristo en base al Salmo 110. Lo primero que podemos ver en la introducción del sermón de esta parte son algunas divisiones que tiene la parte de esta división del sermón. La primera división que nosotros podemos encontrar, una división que es bien palpable, es que Pedro está dirigiendo ya este sermón específicamente a los hermanos creyentes en el Señor. Por eso dice varones hermanos. Pero también encontramos alguna división como es
la vida de David. Él quiere expresar, tomando como prototipo a David, el rey de Israel. También quiere expresar algunas enseñanzas que él entiende por medio de la muerte de David, y comienza diciendo que el patriarca es algo importante, como Pedro también a David no lo reconoce como rey, tampoco lo reconoce como el ungido del Señor, sino que lo conoce como patriarca. Y dice con respecto a el patriarca David, él quiere enfatizar que David es la continuidad de la historia de Israel y lo toma como patriarca, donde las promesas de Dios van a cumplirse. Pero también hay otro detalle que dice que él murió y fue sepultado y que su tumba está en Jerusalén hasta estos días. Lo que quiere decir Pedro es que David no está hablando en sí de él mismo, sino que está hablando de otro. Y hay algo bien importante, que Pedro también asigna a David la casilla de profeta. Y dice específicamente, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Aquí encontramos por lo menos tres elementos. El primer elemento es que David, además de ser rey, le llama patriarca, pero también reconoce que él también era profeta. Algo que básicamente en el libro de los Salmos queda establecido, que David, tanto en el Salmo 110 como en el Salmo 16, él está dando una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en la mayor parte de los salmos que David escribe, habla en forma profética, hablando del Mesías. Pero en este momento podemos decir que estas tres características que Pedro reconoce en David, como por ejemplo llamándole patriarca, llamándole profeta, pero también le llama el elegido para el reino. Aquí encontramos, además de estos tres elementos, encontramos otro en el cual dice que Dios le había prometido a través de un pacto. Y esto podemos verlo allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 21 en adelante, donde Dios mismo mandó al profeta Natán a darle una profecía. Eso lo vamos a leer. Por favor, vamos a leer esa preciosa lectura. Allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 21. Y la letra se lee así: todas estas grandezas hechas por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todos los que te hemos oído con nuestros oídos. Y quién como tú, como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacerle grandezas. Ahora, pero en el versículo 8 encontramos la humildad de David. Hay algo bien importante que David expresó en toda su vida física: un grado de humildad, amor a sus enemigos. También expresó alguna gratitud hacia lo que Dios había hecho por él. Y leemos en el versículo 8 y dice: ahora pues dirá así mi siervo David, y así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti
y he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo afligirán más como al principio. Cuando Dios llega a expresarle estas bondades a David, le está diciendo a través del profeta que él iba a hacer algo especial con él. Un pacto que iba a ser, además de que ser grande, iba a ser eterno y iba a ser un plan duradero. Además, David tenía una de las grandes promesas de que él llegaría a tener gran renombre dentro del pueblo de Israel. Ahora podemos también nosotros observar cómo el Señor hace pacto con David, diciéndole que siempre va a haber uno de su descendencia que se siente en el trono para siempre. Cuando nosotros vemos esta profecía del pacto de Dios con David, podemos ver cuando estudiamos ya el libro de los Hechos, en este sermón, algunos elementos que vamos a continuar observando. Y dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Aquí encontramos otro elemento que vale la pena que lo analicemos brevemente. Levantaría al Cristo. Esta palabra Cristo es lo que se conoce en hebreo como Mesías o el Meshá, pero en griego esta palabra toma el nombre de Christus, que básicamente es como decir el Mesías en griego. Pero cuando aquí Pedro utiliza esta frase, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Aquí lo que está dando a entender el apóstol Pedro es que Jesús, además de ser un rey, iba a ser rey eterno. Y esas son las características del pacto que Dios hizo allá con David. Pero sigamos la lectura. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Recordemos que el tema que se está desarrollando en este sermón son tres específicamente características de este sermón. En la primera parte dijimos que quiere establecer la explicación de cómo es que el Espíritu Santo cayó sobre las personas. La segunda parte del sermón es explicar cómo Cristo no se quedó en la tumba como quedó David. Por eso en la tercera parte, Pedro comienza diciendo que David está sepultado y está en la tumba hasta hoy. Pero Jesucristo dice que no iba a ser dejado su cuerpo en corrupción. Y de esa forma nosotros encontramos a este Jesús, Dios, lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí Pedro va a utilizar la tercera referencia de su sermón temático y va a agarrar la porción del Salmo 110, versículo 1. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Este juego de palabras, dijo el Señor a mi Señor, lo que está indicando es que la profecía que David está dando en el Salmo 110:1 es que él está viendo lo que va a suceder en el cielo. Lo que va a suceder en el cielo.
Y por eso dice, dijo el Señor a mi Señor. Aquí está combinando las dos, se puede decir, las dos divinidades. El Señor a mi Señor. ¿Quién es el primer Señor? Es Dios, el Dios eterno. ¿Quién es el segundo Señor? Es Jesucristo. Y cuando nosotros encontramos la palabra Señor con letra inicial mayúscula, se está refiriendo a Dios mismo. Entonces Dios dice que le dijo a Dios, dijo el Señor a mi Señor. O sea, David está reconociendo que Jesús es su Señor, que Jesús es su Dios. Por eso cuando nosotros leemos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto no es que allá en el cielo van a haber dos tronos y que va a haber, aquí va a estar el Padre, que aquí va a estar el Hijo y que encima de ellos el Espíritu Santo como el concepto católico. No, esto es la plena autoridad. Sentarse a la diestra significa tener plena autoridad, tener pleno poder, tener toda autoridad. Por eso Jesucristo allá en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese poder que está emanando de Jesucristo es el poder que David observó y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora aquí hay una parte en este texto, en esta profecía, una parte escatológica. Hay una parte escatológica. Podemos decir que esta parte escatológica es la frase que dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta parte se ha interpretado en algunas formas, podemos decir de diferentes escuelas de interpretación. La primera escuela de interpretación es que esta parte va a ser en el juicio final, allá cuando el Señor juzgue a todas las naciones y que se siente en el reino y que se siente a reinar. Pero otros dicen que va a ser cuando Él entre al milenio. Pero sea como sea, hay una promesa que Dios va a derrotar toda maldad. El término apocalíptico es el bien y el mal. Y en este momento de la culminación de la promesa de Dios, en donde va a descansar hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recordemos que esto es una figura de los vencedores. Cada vez que era vencido un enemigo, simbólicamente se ponían los pies sobre las cabezas, sobre los cuellos, y se humillaban de esa forma, tirándolos al suelo y pisoteándolos. Pues esta figura básicamente es la que ilustra esta profecía en el Salmo 110, versículo 1. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto quiere decir que Jesús va a derrotar a todos sus enemigos. Va a derrotar el mal, va a derrotar al pecado, va a derrotar a Satanás, va a derrotar a todos los enemigos humanos que van a querer levantarse. Dice que en la batalla final todos sus enemigos van a ser derrotados y toda rodilla se doblará para que él pueda poner su pie sobre sus cuellos, sobre sus cabezas, y van a ser humillados, así como dice allá la carta a Colosenses, que él va a exhibir públicamente a los poderes, a las potestades y a todos los señoríos, los va a exhibir públicamente, derrotándolos en la cruz. La primera batalla que nuestro Señor cumple con esta profecía es que ya comenzó a poner a sus enemigos debajo del estrado de sus pies, pero va a llegar el momento en que todos los hombres, todos los reyes, todos los poderosos de la tierra van a rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo y van a confesar su nombre y van a pedir
disculpas por lo mal que se han portado y van a reconocer al Rey eterno, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, al Príncipe de los príncipes, al gobernante de todo gobierno, al Señor de todos los señores. A Él sea la gloria. Sepa pues ciertísimamente, concluye Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. En este momento, Pedro lo que está haciendo es acusándolos. Pero anteriormente les dijo que ya era un plan prefijado por Dios para que ellos entregaran a Jesús en las manos de los inicuos, para que Jesús fuera crucificado y pueda morir por nuestros pecados. Pero dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este final es bien teológico. Señor y Cristo. Aquí lo que está finalizando Pedro con este sermón es que Jesús es el Señor, pero que también Jesús es el Mesías para los israelitas. El error de los israelitas fue que hasta hoy día muchos de ellos no han recibido esta revelación de que Jesús es el Mesías. Pero gloria al Señor que nosotros, sí, ya se nos reveló el secreto, ya se nos reveló el misterio, que el Mesías es nuestro Señor Jesucristo, que el Señor es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, qué lindo saber estas verdades. Qué lindo es saber que hay un Espíritu Santo para darnos poder. Qué lindo es saber que hay un hijo que vino a sacrificarse en la cruz del Calvario para comprar nuestras vidas. Pero hay un Dios todopoderoso que exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y dándole un nombre nuevo sobre todos los nombres que se nombran en la tierra, de tal forma que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente Cristo el Señor, Cristo el Señor. A Él sea la gloria. Aleluya. Alabamos al Señor, bendecimos al Señor, bendecido sea su nombre, bendecida sea su nombre. En la próxima entrega vamos a estar viendo los efectos del sermón de Pedro. Ahora ya concluimos con lo que es las tres partes del sermón predicado por Pedro. En la próxima entrega vamos a estar hablando acerca de los efectos del sermón. No se pierda la presentación, no se pierda, no deje de conectarse. Agradezco a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, pastores, amigos. Y bueno, alabo al Señor porque el Señor tiene un gran propósito para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por las necesidades para que Dios sea glorificado. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, acercarnos a tu palabra. Señor, quisiéramos tener más tiempo para poder explicarla, Señor, pero sabemos que tu pueblo, Padre mío, tiene ocupaciones. Pero ahora, Señor, nos dedicamos y consagramos este momento, esta media hora para estudiar tu palabra. Señor, que ella encuentre un lugar en nuestros corazones. Oh Padre mío, gracias en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sana los cuerpos, liberta las almas, convierte los corazones. Cambia, Señor, aquellas situaciones difíciles que tus hijos están pasando. Reprendo al enemigo, reprendo toda trampa del diablo, toda cadena de opresión, todo espíritu inmundo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Dejo libres los cuerpos. Padre, en tu nombre haremos proezas, porque tú eres el Señor y el Cristo. Tú eres el Señor y el Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Los hijos del Señor decimos amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno. Gracias, gracias.
Gracias. Dios les bendiga.